17.45, acá tenemos la data de la inflación. Qué llamativo. 5.1 en la Ciudad de Buenos Aires, 4.0 Julio en La Nación. Es llamativo también, Pablo, porque hay una diferencia 5,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero también lo llamativo que durante julio la base monetaria creció 10,9%, 1,6 billones. Ellos que decían que no le daban a la maquinita. Bueno, la base monetaria se amplió en un 10,9% en el discurso de emisión cero que no existió. Y bueno, después un 4%, con una caída de la industria en 2 dígitos, una caída del consumo en 2 dígitos, una caída en la construcción de 2 dígitos. Esa inflación 4%, igual más allá de las dudas, sigue siendo muy elevada. Ahora, hay una contradicción muy fuerte por parte del gobierno con respecto al discurso de emisión cero, que sería lo que explica esta inflación. Porque viste que el vocero dijo que ya técnicamente no hay nada por hacer. Ahora, si no hay nada por hacer, ¿por qué no levantan el cepo? Si no tiene nada que ver el dólar con la inflación, si no hay nada por hacer, ¿por qué no liberan el tipo de cambio? Los libertarios que están interviniendo, siendo libertarios, interviniendo en el contado con liquidación. E insisto, ¿no? La contradicción tiene que ver con que en julio la base monetaria creció un 10,9%. Estamos con Miguel Calvete, titular de Indecom. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves estos números? Bueno, al principio nosotros, la lectura del Instituto de Estudios de Consumo Masivo nos da un 4,3%, un poco más, prácticamente una décima más, un 10% más de la inflación del gobierno. Lo que sí estamos viendo, justamente en función de lo que recién decía Juan, acá hay una situación, obviamente que esto está apalancado en una caída muy fuerte del consumo. La recesión, estamos en torno a niveles del 2002, y comparado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos da 5,1%, bueno, hay que entender que en el caso de la Ciudad Autónoma se miden una cantidad de servicios, el portfolio es otro, se miden servicios que no se miden a nivel nacional. Y por lo general siempre está entre 1 y 1,3 por sobre la inflación a nivel nacional. Lo que sí vemos es que el estancamiento del aparato productivo y de industria, que está en torno a entre un 25 y un 35%, depende de qué rubros, salvo algunos sectores del agro que da la curva positiva, el resto, obviamente... Ahora, Miguel, ¿cuánto va a tardar? Le pregunto a los dos, a Miguel y a Juan, ¿cuánto va a tardar en esto, si son 25% abajo, en volver, no te digo a la normalidad, pero a algo que esté un poquito más pujante? Porque yo veo que hay cada vez más gente sin trabajo, Juan. Yo creo que, bueno, más allá de que uno quiere las cuentas ordenadas, la inflación en la República Argentina no se explica por el déficit fiscal, no se explica por la emisión monetaria, se explica primero por la inercia y por la falta de dólares. Y vos te preguntás, ¿cómo puede resultar esto? Bueno, lo que está pasando en el Banco Central es que no hay dólares y el Banco Central vende en el contado con liquidación constantemente para estabilizar los tipos de cambio. Cuando se terminen los dólares, seguramente va a haber un pico en el tipo de cambio, y esto que estamos viendo este veranito en términos de precios, en términos de medición por parte del INDEC, va a ser historia. Lamentablemente es así porque siempre pasó así. Esto le pasó al gobierno anterior, al anterior, al anterior. De hecho, en el 2015 comenzó a generarse inflación porque faltaban dólares, por eso llegó el famoso cepo. E insisto en lo que decía el vocero, que técnicamente hicieron todo. Y bueno, ¿por qué no levantan el cepo? Ya que los dólares no tendrían nada que ver en términos de precios. Bien. Bueno, a ver, entendemos que las medidas que está tomando el gobierno son muy graduales. Obviamente levantar el cepo hoy implica un riesgo muy alto en términos de precios. En términos de precios, bueno, que sí podría, podría impactar, como el planteo de la famosa B corta, el rebote y demás. A ver, vamos a tener, por lo menos hasta el primer trimestre de 2025, una L, y en el 2025 una recuperación siempre y cuando haya una reestructuración de lo que es salarios, jubilaciones, pensiones, y se reactive el consumo, ¿no? El gobierno, a ver, eligió el déficit fiscal contra la activación de lo que es la industria. Sí. Lamentablemente vamos a tener una recesión por lo menos 6 meses más. De hecho, el presidente dijo que durante 24 meses iba a haber
una recesión muy, muy fuerte. Entendemos que el año que viene es un año electoral, ningún oficialismo quiere perder las elecciones, pero necesariamente tiene que haber una recomposición de salarios para la actividad. Clarísimo, clarísimo. A ver, quiero agradecerles a todos, especialmente a Hugo, a Juan, a Jorge Alarcón, que se quedó un poco envenenado de que no pudo hablar cara a cara con Codazzi. Lo comprendemos, pero siempre la vida da una nueva oportunidad. Jorge, así que no te enojes tanto y esperemos que estés en estos días. No, le enoja por el corte y porque tiene información, Sí, porque quería contrastar con lo que estaba diciendo Codazzi, es lógico. Pero te lo vamos a contar todo en este programa, te contamos absolutamente todo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.